Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Aquí continuamos, aunque sea de un solo lado, ahora sí. Aquí continuamos en estos especiales, hola, de Radio Cristiandad. No va. Bueno, en estos especiales de Radio Cristiandad, junto al padre, ahí está Juan Carlos Seriani. Vamos a hablar del infierno, pero antes me gustaría comentarle un poco algunas. A ver así, ahí está. Bueno, no toque más, por favor. Déjelo ahí, listo. Debe haber algún ánima del purgatorio que está tratando de hacernos reflexionar y que pidamos por él, ¿no? Que de eso se trata. Porque hay gente que había quedado un poco la pregunta planteada en el primer bloque. Hablan de la presencia de las ánimas en pena o de algo, un fenómeno, ¿no? Que se aparece, que habita en las casas, y eso se va mezclando después con supersticiones, etcétera, etcétera. Y terminan, no sé, en casos de posesiones de casa, infestaciones, en otros casos, el conocido aspecto fantasmagórico, ¿no? Y me parece que puede ser interesante hacer un paseíto por ese tema antes de insertarnos, iba a decir en el infierno, no, en la lectura. Bueno, el tema hace referencia, en definitiva, si las almas del purgatorio pueden salir del purgatorio y aparecerse a los vivos, para no entrar en tantísimos detalles, ¿sí? Si Dios lo permite y si sea para el bien de esas almas que están en el purgatorio, sea para el bien del vivo, de la persona viva a la cual se le aparece, o se manifiesta de alguna manera, sí, Dios puede permitirlo. Pero ahí hay una cosa interesante, porque salir es desplazarse del lugar, pero no del estado en el que están, siguen con el mismo padecimiento. ¿Qué es lo que pasa con el demonio? Las almas del infierno también. Salen del lugar, pero no del estado en el que están. Siguen sufriendo las penas eternas, en el caso de los condenados, o las penas temporales en las almas del purgatorio. Y además siempre actúa Dios en esto, no hay ningún de motu propio. Si yo salgo del infierno, mi abuelita se me aparece, como nos comentan aquí un caso, dice que uno de los chicos veía a la abuelita señalando la pared, el niño, ¿no? Señalaba una pared y decía, ahí está la abuelita. La esposa de nuestro amigo peruano soñaba a su vez también con la abuela, hasta que tuvo que gritarle en esos sueños para que no siguiera viniendo, y a partir de ahí, dice, ya no vino más. A lo mejor justamente venía a pedir sufragio, ¿no? Claro. Son varias dudas, pero estas me intrigan. Hace otras preguntas, pero seguramente vamos a hablar de esto mañana.
con respecto al tema del limbo de los niños, ¿no? Que seguramente trae muchos inconvenientes, sobre todo en esta hora de tinieblas que vive. Qué curioso, ¿no? Luz del Mundo se llama el libro que nos ha sumergido en las tinieblas. Exactamente. En estos últimos días. Bueno. O sea, concretizando, las almas del purgatorio están desconectadas de las cosas de la tierra, no así las almas que están en el cielo. ¿Las almas del cielo ven lo que pasa en la tierra? Lo ven en el mismo verbo divino. O sea, se enteran, saben lo que yo y hago. Sobre todo las almas que han tenido relación con nosotros, ¿no? Saben lo referente a nosotros. No necesariamente verán todas las cosas, supongo, porque por allí algunas cosas les pueden traer dolores que es inexistente en el cielo. Bueno, pero igual, de todos modos las ven, Dios las ve y no por eso sufre, claro. Sí. En concreto, las almas del purgatorio no tienen esa relación con las almas, pero por una intervención divina, de tipo milagroso, y con alguna finalidad, podría producirse su aparición entre nosotros. Entonces, finalidad sería para escarmiento de los vivos, por ejemplo, o petición de sufragios para ellos. Entonces, volviendo a esa manifestación que hace referencia al Padre Pío, bueno, pudo haber sido que por el hecho que quedó consignado por el Padre Pío, bueno, para escarmiento de los vivos, o sea, ojo de hacer bien tus genuflexiones, ojo de no profanar el templo de Dios, y sufragio de esa alma que en concreto les dijo, me falta una misa para poder ir al cielo. Y te la digo mañana, qué crueldad, un día, qué crueldad, dilatar 24 horas. Entonces, en concreto sí, bueno, sería muy largo todo, ¿no es cierto? Pero en concreto sí. O sea, todas las posibilidades y demás, sí. Evidentemente. Ahora, cuando alguien pide a las almas del purgatorio una determinada ayuda, ¿puede ser que las almas del purgatorio merezcan para nosotros en algún punto? Merecer no. En el estado en que están no pueden merecer. Sí, una vez que pasen al cielo, evidentemente que no van a olvidar las gracias que les hemos obtenido, y concretamente la gracia de poder ir al cielo, de ser completamente purificada, no lo van a olvidar, y desde el cielo entonces sí van a interceder por nosotros. Está esa comunión de los santos. Pero yo, por ejemplo, conocí a un sacerdote que me decía, tenés que pedirle a las almas del purgatorio por esto que necesitas, y ofrecerle misas si cumplen, como sufragio. No la veo tanto. O sea, no la veo tanto. Hay que ofrecerle misas para que puedan cumplir, en todo caso. La intercesión es... Porque ahí, claro, ¿qué posibilidad de pedir, de qué méritos se pueden esgrimir? O sea, ¿qué obras podrían hacer en el purgatorio que no sea para terminar su purgación? No son intercesores nuestros. En el estado en que están no son intercesores. No pueden interceder por nosotros. Ahora, después sí. O sea que esto es una barbaridad lo que me dijo el cura en cuestión. Me parece que hay una cosa mal entendida, y claro, por el tiempo, no por el momento. Claro, en el que pueden... un cura de peso. Dejémoslo ahí. Bueno. Feliz día. Sí, feliz día. Porque, ¿qué día es hoy? Hoy es el día nuestro. ¿El día nuestro? ¿Cómo el día nuestro? No entiendo. De la libertad de pensamiento, religiosa y de culto. Bueno. Está bien. Menos mal que no tenemos mientras el mundo quiere. Sí, no. Bueno, ¿hablamos sobre el infierno? Y nos resistimos un poco, ahora visto que... No quieren hablar del infierno. Que sí. Bueno, así... Nunca se me desdibujó tanto el tema del infierno como cuando estoy en pecado mortal. ¿Esto puede ser? ¿Tiene alguna relación? Sí, total. Nada me suena... No puede ser. No puede ser para tanto. Y bueno, ¿no? Tengamos en cuenta como axioma general, para ir al cielo hay que creer. Para ir al infierno basta con no creer. Con eso quedémonos con ese axioma. Y lo mismo, bueno, lo que decía San Agustín o San Juan Crisóstomo, que no nos interese tanto el tema de dónde está el infierno, sino qué hacer para no ir al infierno. De todos modos, bueno, el estudio teológico sobre el lugar del infierno no deja de ser interesante, pero no es lo más interesante. Y bueno, asistamos a esa escena tremenda en la que nuestro Señor
al fin, en el juicio, dirá a esa sentencia definitiva de bendición para los buenos y de maldición para los malos. Venid benditos de mi Padre a poseer el reino que está preparado para vosotros. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Son dos dogmas importantísimos de nuestra fe, la existencia del cielo y del infierno. Insisto, para ir al cielo hay que creer, para ir al infierno basta con no creer. Y bueno, tenemos que hablar en primer lugar del terrible, trágico destino eterno de los réprobos. ¿Qué dice el dogma católico sobre la existencia y la naturaleza del infierno? Pues primero, la existencia. Existe el infierno al que descienden inmediatamente las almas de los que mueren en pecado mortal. Esta es una sentencia de fe divina expresamente definida. Aquí hablando de la categorización, esto es lo máximo, ¿no? Quien lo niegue comete una herejía. Existe el infierno al que descienden inmediatamente las almas de los que mueren en pecado mortal. Está definiendo la existencia del infierno. Y eso se prueba con la Sagrada Escritura, se prueba con las definiciones de la Iglesia, el Magisterio, los Santos Padres, y también hay una razón teológica, aunque no es la razón teológica la que demuestra la existencia del infierno, sino que a partir de la revelación divina se puede razonar, conjeturar sobre por qué debe existir el infierno. Bien. Que no es moco de pavo esa razón teológica. Pero bueno, primero en el Antiguo Testamento. Ay de las naciones que se levanten contra mi pueblo. El Señor Omnipotente los castigará en el día del juicio, dando al fuego y a los gusanos sus carnes, y gemirán de dolor para siempre. Judith 16:20. Acuérdate de que la cólera no tarda, humilla mucho tu alma, porque el castigo del impío será el fuego y el gusano. Eclesiástico 7:18-19. Los pecadores de Sión se espantarán y temblarán los impíos. ¿Quién de nosotros podrá morar en el fuego devorador? ¿Quién habitar en los eternos ardores? Isaías 33:14. Y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará, que serán objeto de horror para toda carne. Isaías 66:24. Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para eterna vida, otros para eterna vergüenza y confusión. Daniel 12:2. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, solamente en el Evangelio, en los 4 Evangelios, 64 veces aparece la palabra infierno. Evidentemente no vamos a dar todas las citas, solamente algunas a modo de ejemplo. En el Nuevo Testamento, entonces, Mateo 25, versículos 41 a 46. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, e irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículos 22 al 24. Y murió también el rico y fue sepultado. En el infierno, en medio de los tormentos, levantó sus ojos y vio a Abraham desde lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que con la punta del dedo mojada en agua refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 43-44, leemos: Si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor te será entrar manco en la vida que con ambas manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. San Mateo, en el capítulo 10, versículo 28. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. El mismo San Mateo en el capítulo 13, versículos 49-50. Así será en la consumación del mundo.
Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. En el Evangelio de San Mateo también, capítulo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a sus ministros: atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Y a ese siervo inútil, dice San Mateo, echadle a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Capítulo 25, versículo 30. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15, dice la revelación: y todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el estanque de fuego. Bueno, algunas citas del Nuevo Testamento, no todas, insisto, no. Hay autores que han recopilado sistemáticamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todas las referencias directas o indirectas, explícitas o implícitas sobre el infierno. Pero es de algo que se habla comúnmente en la Sagrada Escritura, es del infierno. Ahora, el magisterio de la Iglesia se ha definido también, se ha expresado sobre la existencia del infierno. Encontramos en el símbolo atanasiano, en el cuicunque: y los que obraron bien irán a la vida eterna, y los que mal al fuego eterno. También Inocencio III: la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, y la del actual es el tormento de la gehenna eterna. Entonces fíjense, en la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios. ¿Para qué sirve esa cita? Para el limbo de los niños. Y la del actual, el pecado actual, es el tormento de la gehenna eterna. Mañana vamos a hablar del limbo. Sí, si Dios quiere. Concilio II de León: las almas de los que mueren en pecado mortal o con solo el original descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas, sin embargo, con penas desiguales. Bueno, esa es una de las citas que hace referencia tanto al infierno como al limbo, pero todavía no está bien especificado. Las almas que mueren en pecado mortal o con solo el pecado original descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas, sin embargo, con penas desiguales. Por eso la palabra limbo, porque hace referencia al infierno, y a las extremidades, el borde del infierno sería el limbo. Finalmente, Benedicto XII: definimos además que según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en actual pecado mortal, inmediatamente después de su muerte, descienden al infierno, donde son atormentados con las penas infernales. Esto es importante. Denzinger 531, inmediatamente después de su muerte. O sea, es inmediato el juicio, la sentencia, el castigo. No que queda flotando, ni queda ahí en el sepulcro, no. Inmediatamente. Y hay una razón teológica, evidentemente los teólogos buscaron cómo expresar esto, y tenemos lo que han dicho los teólogos. Tratándose de una verdad sobrenatural, la existencia del infierno solo puede ser conocida con certeza por la revelación divina. La razón teológica se limita únicamente a mostrar las armonías y conveniencias de ese dogma con el conjunto de los demás revelados y con los atributos de Dios. Sin embargo, son tan claras y convincentes las razones que postulan la necesidad de un castigo ultraterreno, que incluso la mayoría de las religiones falsas y de los filósofos paganos lo creyeron y enseñaron desde la más remota antigüedad. Veamos el cambio aquí. Antes los antiguos, simplemente razonando, llegaban a reconocer la existencia de un lugar más allá donde se castigase las penas que no habían sufrido castigo aquí. Hoy en día la mentalidad, estoy hablando dentro de la Iglesia Católica, debido a toda la teología moderna y sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, ha cambiado completamente. Dicen, el infierno es acá la tierra. El infierno es lo que pasamos aquí. ¿Cómo le han cambiado la cabeza? O sea, que un pagano, sin la gracia de Dios, sin haber conocido la Iglesia, llega con su sola razón natural
a reconocer la existencia de un castigo merecido después de esta vida, a que personas que han sido bautizadas, que han estudiado el catecismo, que han asistido, que han recibido la primera comunión, la confirmación, lo niegan en la práctica. Algo ha pasado. Entonces, por eso son peores los actuales apóstatas que los antiguos paganos. Una vez más. Entonces, ¿cuál es la razón que se puede esgrimir desde el punto de vista, la sola razón natural? La razón principal que puede invocarse para probar la necesidad de los castigos ultraterrenos es la que se toma de la santidad y justicia de Dios. Se ve la necesidad de las sanciones ultraterrenas para castigar los crímenes repugnantes que quedan sin sanción adecuada en este mundo, porque es un hecho que un número incalculable de crímenes monstruosos logran escapar al control de la justicia humana y quedan impunes acá en la tierra. Clarísimo. Siempre se han basado en eso. Y eso es también deducible con la razón natural. Por eso es la razón teológica, es esa. Repugna que un crimen quede sin castigo. Criminal fallece, no ha sufrido el castigo acá, al contrario, puede haber fallecido en una circunstancia de plena prosperidad o ventajas mundanas. Y ser reconocido como padre de la patria, benefactor de la humanidad, y sus innumerables pecados impunes. Es más, y en algunos casos, habiendo sido castigados otros en lugar de él. Y se conocen sus crímenes, entonces al que queda acá le queda ese gustito amargo de decir, pero ¿cómo puede ser que no sea castigado? Entonces lo pide la razón natural. Razón. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del infierno? ¿En qué consiste entonces el infierno? El Catecismo, ese pequeño librito en el que se contiene un resumen maravilloso de la doctrina católica, nos dice que el infierno es el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. Es la misma frase que pronunciará el día del juicio final, nuestro Señor: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En esta fórmula terrible se contiene un maravilloso resumen de toda la teología del infierno, porque el infierno fundamentalmente lo constituyen tres cosas y nada más que tres: lo que llamamos en teología pena de daño, lo que llamamos pena de sentido y la eternidad de ambas penas. Estas tres cosas están maravillosamente registradas y resumidas en esa frase de Cristo: apartaos de mí, malditos, sería la pena de daño; al fuego, pena de sentido; eterno, la eternidad de ambas penas. Entonces, ¿en qué consiste la pena de daño, que es la más importante? La más importante, esto es fundamental que entendamos esto. Lo principal del infierno es lo que llamamos en teología la pena de daño, la condenación propiamente dicha, que consiste en quedarse privado y separado de Dios para toda la eternidad. Eso es lo fundamental del infierno. Entonces, como el hombre moderno ha perdido la noción de Dios, ha perdido, por lo tanto, la noción del pecado y ha perdido la noción del infierno. Porque el hombre moderno dice, entonces, en definitiva, el infierno va a consistir en que no voy a estar privado de Dios. Pero si yo no creo en Dios, claro, y no me importa nada. Claro. Si eso es el infierno, no tengo problema. El problema va a ser en el momento mismo de la muerte, cuando vea a Dios y escuche ese apartaos de mí. Si Dios quiere, esta noche en la conferencia, el viernes a la noche, perdón, voy a hablar desde el punto de vista más bien espiritual, tal como lo he dado tantas veces en los retiros espirituales, las conferencias sobre el infierno, más bien desde el punto de vista espiritual, y vamos a ver esto, voy a insistir en esto. Bueno. La pena de daño del infierno consiste entonces en la privación eterna de la visión beatífica y de todos los bienes que de ella se siguen. Esto es una verdad de fe expresamente definida. De fe divina expresamente definida, es dogmático. La pena de daño del infierno consiste en la privación eterna de la visión beatífica y de todos los bienes que de ella se siguen. Dios es el centro del universo, la plenitud total del ser. En Él está concentrado todo cuanto hay de verdad, bondad y belleza, y de felicidad inenarrable.
El infierno es perder ese océano de felicidad inenarrable para siempre, para toda la eternidad. Esto es lo que constituye la entraña misma de la pena de daño. Entonces, explicamos un poquito. Esa definición consiste en la privación eterna. Entonces, ¿qué significa privación? Empleamos esta palabra en su pleno sentido filosófico. No se trata en efecto de una mera carencia de algo indebido al hombre, sino de una verdadera privación de algo que con la gracia de Dios hubiera podido alcanzar. Y así, por ejemplo, en el orden puramente natural, no es ninguna desgracia que el hombre no tenga alas para volar. Simple carencia de algo que la naturaleza humana no exige, pero sí lo es carecer de ojos para ver, privación de algo que el hombre debiera tener. Entonces, en ese sentido es la privación de Dios. Es algo que podría haber alcanzado, que podría haber gozado y se ve privado por su culpa. Bien. La pena de daño es objetivamente la misma para todos los condenados, pero admite, sin embargo, diferentes grados de apreciación subjetiva. Esta es una sentencia común en teología. O sea, hay que explicarla, la repetimos, objetivamente es la misma para todos, esa privación, pero admite diferentes grados de apreciación subjetiva, por lo tanto, son también diferentes grados de dolor, de sufrimiento. Considerada en sí misma, la pena de daño es la misma para todos los condenados, ya que es igualmente para todos la privación total y definitiva del bien supremo. Pero desde el punto de vista de la aflicción que reporta a los condenados, difiere según el grado de culpabilidad de cada uno de ellos. Cuanto más culpables fueron, tanto más fuertemente son torturados por ella, porque han caído tanto más profundamente en ese tenebroso y terrible abismo del alma, y sienten con mayor intensidad el vacío infinito causado por el alejamiento de Dios. Cuanto más ha pecado un condenado, más se ha alejado de Dios. La pena de daño tiene por finalidad precisamente castigar el pecado, en cuanto que por él el pecador se ha alejado de Dios. El condenado siente, pues, en proporción a sus pecados, el peso de la maldición de Dios, que se aleja a su vez de él y le rechaza de su presencia. O sea que en ese apartaos de mí hay grados. Apártate un poco, apártate mucho, apártate muchísimo. Hay Pero es grados. apartarse totalmente. Sí, objetivamente sí, es la misma, pero reviste grados. Bien. Como, en contrapartida, el cielo va a ser igual. La visión y la fruición de la presencia de Dios también admite grados. Cuanto más cerca, cuanto más vea, más voy a gozar de Dios. El condenado sufrirá tanto más cuando tendrá una más grande capacidad y una mayor necesidad de gozar. Las gracias recibidas y despreciadas han aumentado en él esta aptitud y esta necesidad en proporción a su número. Cada gracia, en efecto, fue un llamamiento de Dios, una invitación a conocerle y amarle mejor. Fue al mismo tiempo una luz y un medio para llegar a ese grado de conocimiento y de amor fijado por Dios. Por consiguiente, esa gracia creó en el alma una más grande disposición para este conocimiento y amor, y por una consecuencia natural, una más grande necesidad de conocer y de amar a Dios. Luego, a tantas gracias como el pecador haya rechazado, corresponden otros tantos grados inalcanzados de aptitud y de necesidad de amar y de poseer a Dios. Cada gracia despreciada ha cavado más hondamente el abismo eterno en el que el alma se ha hundido. Los mal culpables son, pues, más aptos para sentir la privación del bien supremo, así como en el cielo los más santos entre los elegidos son más aptos para gozar de la presencia y de la posesión de Dios. La gracia de la que se han aprovechado los santos y ha producido en ellos sus frutos, ha aumentado su semejanza con el divino ejemplar. Esta mayor o menor perfección en la conformidad con él es lo que les hace más o menos capaces de gozar de la divina esencia. Del mismo modo, el desprecio de las gracias y los pecados acumulados han aumentado en los condenados su grado de desemejanza con la infinita pureza y santidad de Dios. Y esta mayor o menor oposición al bien supremo es lo que les hace sentir en mayor o menor grado su privación y diferencia en ellos la pena de daño. Insistamos, el infierno no es igual para todos. Bien.
No es lo mismo ir al infierno con un pecado que con 2 que con 100. Y lo que muchas veces sucede en el alma, cuando pierde la gracia por un pecado, dice, bueno, ya la perdí, bueno, ahora hasta la próxima confesión sigo pecando. No es lo mismo un pecado que 10. Atención, entonces no es, ya pequé, caí de nuevo, bueno, sigo hasta el domingo. No es lo mismo. Atención, no es lo mismo ir al infierno con un pecado que con 10. Eso es importantísimo entenderlo. Y porque está en esto también hay realmente disparates. Temeridad terrible esa, ¿no? No, pero aparte un desconocimiento absoluto, una ignorancia terrible. O sea, no solamente todos nos vamos al cielo, entonces, ¿qué vamos a estar hablando de estas cosas, no es cierto? Claro. Pero decir que por un solo pecado mortal se merece el infierno, ya no entra en la cabeza del hombre moderno. Pero decir que no es lo mismo 2 pecados mortales que uno, menos todavía va a entrar. Claro. Entonces, no es la sentencia que estamos viendo. La pena de daño es objetivamente la misma para todos los condenados, pero admite diferentes grados de apreciación subjetiva y, por supuesto, entonces, de castigo, de dolor, de sufrimiento. Dios es la esencia misma de la bondad y de la felicidad substancial. La desgracia de su privación se mide, pues, por el grado de oposición que el condenado tiene con relación a este bien supremo, al que las gracias recibidas tendían a aproximarle, mientras que esas mismas gracias despreciadas tienden a alejarle más y más. Del mismo modo, pues, que los elegidos gozan tanto más en el cielo de la visión beatífica, cuanto mayores fueron sus méritos, así los condenados sufren en el infierno tanto más de su privación, cuanto mayores fueron los crímenes con que están manchados. La pena de daño consiste secundariamente en la privación de todos los bienes que se siguen de la visión beatífica. Esta es otra sentencia de fe divina implícitamente definida. O sea que está la pena esencial en cuanto a la privación de Dios, y después la pena de daño consiste secundaria en la privación de todos los bienes que se seguirían de la posesión de Dios, de la visión beatífica. O sea, no solamente se pierde la visión beatífica, sino un montón de cosas que son anexas a esa visión beatífica. Esto es de fe divina implícitamente definida. Lo que constituye primaria y esencialmente la pena de daño, como vimos, es la privación eterna de la visión beatífica, o sea, del goce fruitivo de Dios como objeto de nuestra última y suprema felicidad. Pero como consecuencia natural e inevitable, priva también secundariamente de todos los demás bienes accidentales que la visión beatífica lleva consigo. Veamos cuáles son los principales. Exclusión eterna del cielo, o sea, de la verdadera patria de las almas, cuya belleza, claridad, esplendor, magnificencia, amenidad, suavidad y felicidad que produce en el alma, ninguna inteligencia humana es capaz de expresar. Los condenados son unos exiliados eternos de su verdadera patria. Segundo, exclusión de la compañía y suavísima familiaridad de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María, de los ángeles, santos y bienaventurados del cielo, con todos los goces e íntimas alegrías que de esa compañía se desprenden. Privación de la luz, con la cual los bienaventurados del cielo contemplan la hermosura de todas las cosas naturales, el mundo de los seres posibles y el esplendor y magnificencia de la gloria de los bienaventurados. También pérdida para siempre de todos los bienes sobrenaturales que hayan recibido de Dios, la gracia santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, etc. No habrá más excepción que la del carácter sacramental, el que imprimen los sacramentos del bautismo, confirmación y orden, que continuará eternamente en los condenados para su mayor vergüenza y confusión en medio de aquella sociedad de enemigos irreconciliables de Dios. Tengamos en cuenta esto, ¿no? O sea, las almas de los condenados se verán privadas de todos los bienes sobrenaturales que acompañan a esa gloria eterna. La gracia santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo,
Pero, sin embargo, para mayor castigo y confusión, Dios permitirá que el carácter de hijo de Dios, el carácter de soldado de Cristo y el carácter de ministro de Cristo permanezca. Pero Nosotros, no como una gracia, sino como un castigo. Castigo más. Nosotros vamos por la calle caminando, subimos a un medio de transporte público y no podemos saber si tal o cual persona está bautizada, confirmada, y salvo que lleve el hábito religioso o eclesiástico, tampoco si es sacerdote o si es religiosa. Los ángeles sí lo saben, lo ven el carácter del bautismo, el carácter de la confirmación, el carácter del orden sacerdotal. En el infierno esos tres caracteres permanecen, para confusión, porque los demonios se van a burlar y van a castigar mayormente a esos que tengan esos caracteres. O sea, es terrible. Sí. Finalmente, privación de la gloria del cuerpo, que consiste en aquella maravillosa claridad, agilidad, impasibilidad y sutileza que brillarán eternamente en los cuerpos de los bienaventurados y que los propios condenados tendrán ocasión de contemplar en el paroxismo de la rabia y desesperación el día del juicio final. Y que además va a ser todo lo contrario. O sea, una vez producida la resurrección de la carne, el cuerpo de los condenados no solamente no gozarán de la claridad, sino que todo lo contrario, serán Claro. oscuros. No tendrán agilidad, sino que estarán pesados. O sea, aquí nos cuesta a veces, nuestra pobre alma le cuesta mover nuestro cuerpo. Allá van a pasar una eternidad para levantar un pie y mover un palmo. Otra eternidad para el otro paso. A quienes su cuerpo le pesa, se dan cuenta de lo que esto puede significar. Impasibilidad, bueno, lo mismo, van a sufrir, o sea, de una manera exacerbada, la más mínima, el más mínimo dolor, el más mínimo sufrimiento, y la sutileza lo mismo, no van, así como los cuerpos gloriosos van a ser sutiles, van a ser espiritualizados, las almas de los condenados van a ser justamente materializadas. Y eso redundando del cuerpo al alma. Y en la parábola del rico Epulón pide un dedo humedecido en agua. Una gotita Una de mínima satisfacción, un mínimo alivio, y no le es concedido ninguna clase de bien. Espantoso. Bueno, y eso es la pena principal del infierno. Ahora está la pena de sentido, que es la que más asusta a la gente. Sí. ¿Por qué? Porque no somos así. Pero lo que acabamos de ver es lo principal, es lo más importante como pena del infierno. Pero bueno, tal vez a alguno les sirva considerar la pena de sentido y la eternidad después de ambas penas, cosa que entonces Dios mediante veremos mañana, y después seguiremos con el cielo, y si tenemos tiempo también alguna consideración sobre el limbo. Muy bien, muchas gracias, padre. Al contrario, un gusto como siempre. Muchas gracias, don Luis Manzano. Como no, gracias a ustedes también. Será hasta mañana entonces. Gracias, Federico. Gracias a todos ustedes también. La cita mañana aquí, 9:30, para la tercera y última parte de estos especiales de Radio Cristiandad, junto al padre Juan Carlos Seriani. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.